La grasa tiene cuatro significados y espero que nunca se les vaya de la mente a todos los participantes, a todos los que nos están escuchando. Son cuatro. El primero eh, es protección. La gente que tiene mucha grasita siempre va a querer tener protección. ¿Protegerse de qué? Puede ser de algún tipo de agresión física, algún tipo de agresión emocional. En pocas palabras, si ustedes hacen un recuento de memoria, podrán darse cuenta que las personas que sufren agresiones como tipo bullying, por ejemplo, pues obviamente tienen características pues de, de tener un cuerpo grande que les causa pues un mecanismo de inconsciente de defensa, el cual pues va a causar que nadie se meta con ellos. Ese es el símbolo emocional de estar con mucha grasa, sentirme atacado todo el tiempo. Si yo siento que me atacan, entonces en ese momento mi cuerpo comienza a aumentar de volumen porque entre más grande nadie se va a querer meter conmigo. Ese es el inconsciente siempre me va a estar protegiendo. Sabemos que los alimentos, como decía Angie, tienen características importantes, sin embargo, sabemos que hay gente que existe el caso donde la gente dice, es que doctor, yo no como mucho y realmente comen poco. Es más, como solamente una vez al día o como en cantidades muy pequeñas, pero mi cuerpo se ha hecho grande y desde que perdí a un familiar en ese momento, entonces ahora comencé a aumentar de peso, ¿no? Eso significa entonces que el siguiente significado emocional de aumentar de peso es la sensación de conflicto, de separación. Cuando yo me he separado de algo, de alguien, eso que he perdido, que me ha dejado de apapachar, que me ha dejado de consentir, ahora me va a consentir, pero en acúmulo de grasa corporal. Eso es de forma indirecta. Lo que más importa en el sistema es que las personas que están con alteraciones cardiovasculares y que tienen alteraciones ya muy clavadas en su inconsciente, pues bueno, les va a mandar algún tipo de información con la intención de poder defenderla de ese conflicto de separación. Número tres, el significado número tres tiene que ver con rechazo. La madre me ha rechazado y entonces la madre pues obviamente va a representar alimento, pues el cuerpo va a comenzar a aumentar de tamaño con la intención de forma subconsciente, decir, madre, veme por favor, veme, y entre más grande, mejor me puedes ver en comparación con mis hermanos o con mi clan. Eso significa que cuando alguien comienza a aumentar de peso, tiene el significado emocional de yo no me siento la hija favorita, el hijo favorito, y entonces yo aumentaré de peso para que me veas. Ejemplo número uno, pacientes que tienen sobrepeso y acúmulo de grasa, esos son aquellos que sintieron, puede ser verdad, simbólico o real, como bien lo saben, donde la mamá estuvo ausente. Así que aumentan de peso con la intención subconsciente. Ellos no lo saben, pero su inconsciente y sus instintos de supervivencia saben que entre más grandes estén, más me puede ver la madre, mi padre o la gente que amo. Y eso, y eso es muy importante porque una vez que lo sabemos, la gente comienza a aumentar de peso de forma inconsciente a pesar de que no consuman muchos alimentos. Y eso es real. Entonces, sabemos que hay gente que tiene unos cuerpazos muy esbeltos, incluso pues se ven estéticamente muy bien. ¿Y qué creen? Comen muchas cosas, incluso comen cosas no muy saludables. Diríamos, nosotros comen a veces hasta pura cosa no nutritiva, se pasan comiendo papitas, galletas, etcétera, mucho carbohidrato, exceso de carbohidratos, y no tienen sobrepeso. Y la gente que de repente come poquito y aumenta muy rápido y dice, pero ¿por qué aumento tan rápido si yo casi no consumo alimentos? Es más, como bien, doctor, hago ejercicio, hago mis características y no puedo perder peso. Así que entonces, también el siguiente significado de aumentar de peso es muy característico y tiene que ver con supervivencia. El cuerpo sabe que entre más grande, mi inconsciente sabe que entre más grande me vea, a mi clan le conviene para que entonces yo pueda sobrevivir ante la naturaleza, ya que en teoría subconsciente en cualquier especie animal, a todo mundo le da miedo un animal grande que un animal chiquito. Nuestro inconsciente es tan sabio que si vemos a un perro gigantesco, muy agresivo, hablemos de un pitbull, hablemos de algún animal grande en tamaño, pues bueno, nos causa mínimo
Si no nos causa miedo o terror, nos causa alerta y no nos acercamos a ese perro porque está grandote, nos puede hacer daño. Pero si vemos a un chihuahuita, pues, pues sí, aunque ladre, pues pasamos hasta cerquita, ¿no? Y decimos, ah, pues sí, no importa que me mueras de una patada, lo pateo. Y es real. Entonces, ese es el mecanismo de defensa de estar grandote, de acumular grasa, mecanismo de defensa para poder sobrevivir de forma inconsciente y subconsciente. Y eso es muy, muy, muy cierto. La alimentación, claro, hablando médicamente y de forma desde el punto de vista de nutrición clínica, recordemos que la gente debe comer según su tipo de sangre. El tipo de sangre es muy importante. Sabemos que los O positivos, pues en realidad, según esta bibliografía que se llama tipos de sangre según su descendencia genética, eh, habla acerca de que según el tipo de sangre debemos consumir alimentos. Si soy O positivo, regularmente mi cuerpo me pedirá grandes cantidades de proteína, un poco de carbohidratos para mantenerme, ya que esos cuerpos, esos genes fueron heredados desde la antigüedad hasta la persona y son descendientes regularmente de personas que se dedicaban a la caza. Cazaban, andaban de nómadas, iban de un lado a otro, cazaban, luchaban, corrían grandes kilómetros, 5 o 6 kilómetros en busca de esos alimentos, pues persiguiendo un mamut, persiguiendo algún animalito que fuera comestible para la familia, y entonces ellos se encargaban de luchar con ellos. Aguantaban grandes distancias, clima fríos, se quedaban durmiendo, pues se alejaban tanto de su aldea que pues obviamente les agarraba la noche persiguiendo a ese mamut y eran jornadas de hasta una semana para poder cazar algún animal grande ellos se movían de forma grupal y lo hacían y quedaban dormidos a la intemperie, tenían que consumir algún tipo de conejito, algún otro alimento en lo que cazaban a ese animal grandote para poder permitir la supervivencia de su aldea. Entonces, ellos, pues obviamente resisten el frío, es gente que siempre, pues regularmente los opositivos, es gente que siempre está con una playerita, aunque haga un frío tremendo, ¿no? Y decimos, oye, ¿qué no tienes frío? No tengo frío, yo me siento muy bien. Y comen mucho. Ah, hacen ejercicio y dicen que se sienten muy bien. Yo hago ejercicio y me siento mejor. Yo hago ejercicio y me activo. Yo hago ejercicio y me siento como nuevo y listo para poder ir a mi trabajo. Es gente que se levanta a 5 o 6 de la mañana a hacer ejercicio, que realmente es digno de admirar, a diferencia de una positivo o de una negativo. Nosotros, teniendo este tipo de sangre, somos personas que en teoría, pues bueno, tenemos otro tipo de descendencia genética, donde nuestros familiares seguramente eran más, pues se dedicaban a la astronomía, se dedicaban a la agricultura, hacían artesanías, eran astrónomos, eran algún otro tipo de oficio donde no involucraba bastante la actividad física. Y al no hacer la actividad física, pues obviamente lograban hacer todo el sistema diferente. Y eso fue lo que fue caracterizando a un grupo sanguíneo de otro. Si hablamos del tipo B positivo, por ejemplo, o del AB, que son grupos sanguíneos que fueron de evolución. Me explico que ya fueron combinaciones donde pues un A conoce a un B o un A conoció a un O y se fueron haciendo combinaciones y que se fueron alejando a zonas más frías y otros a zonas más áridas. En pocas palabras, hay personas que no podrían estar consumiendo alimentos igual que de un tipo de sangre a otro diferente. Y eso es muy importante, debido a que según el tipo de sangre que yo tenga, es según la alimentación que yo debería recibir para evitar enfermarme y procesar los alimentos de forma adecuada. Y la pregunta es muy clara. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Alguien ha indagado acerca de su familia? Gente que viene de Durango, vive aquí en Toluca, pero tiene un familiar de 3 o 4 generaciones atrás. Las leyes de Mendel dicen que muchos de los rasgos autosómicos recesivos se van a heredar hasta la cuarta generación y van a salir a flote después. Es por eso que incluso a veces decimos que, según nuestro método de neurodescodificación médica, no se heredan a veces las enfermedades, pero sí se heredan las emociones,
las características, incluso del comportamiento, el estilo de carácter, por ejemplo, e incluso algunas habilidades físicas, mentales y claro, hasta artísticas. De repente aparece el cantante en la casa. ¿De dónde canta? Mi hermano. Si en la casa nadie canta, pero él tiene una voz muy buena. Pero si indagan al pasado, seguramente hay una tercera, cuarta generación pasada que se dedicaba al canto y es por eso que heredó esos genes y esta persona hasta la cuarta generación saca a flote estas características, ¿no? Hablábamos también que no se hereda la enfermedad, no, 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 para nada, se hereda la emoción. Y si yo tengo una vida donde se repiten patrones muy parecidos, pues seguramente la enfermedad se desencadenará sin piedad en nuestro organismo. Así que, pues bueno, me gustaría escuchar exactamente cuáles, si en este momento ustedes tienen algún comentario acerca de todo esto. Y activo los micrófonos. Bien, les escucho. Por ahí, cuéntenme, por favor, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta específica? Quiero preguntarles y también a los participantes en Facebook que nos están viendo para que, pues bueno, podamos estar platicando y charlando con ustedes también. Está disponible ahorita, pues, eh, ya ya el live para que puedan estarnos haciendo preguntas sin ninguna inhibición. Cuéntame, por favor. Preguntas. Bien, les escucho. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que hemos comentado? Bien. Bien, les escucho. Si me escuchan. Si me escuchan. Angie, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario acerca de eso? ¿Tienes alguna... Angie, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario acerca de eso? ¿Tienes alguna... algún conocido? ¿Algún conocido? Les escucho. Sí, les escucho. No permito. Ok. Ya, doctor, No, ya me muy dio bien. acceso. Preguntas. Yo tengo una, doctor. Eh, Tengo varios conocidos con este problema de obesidad y respecto a lo que usted comentaba hace un rato, me comentan que ¿por qué haciendo dieta, eh, dieta, ejercicio, van con el nutriólogo y demás, les cuesta bastante, doctor? Bastante de respecto a lo que usted dijo, creo que sí, ya más o menos le voy entendiendo, pero me gustaría que pues les aclarara esta duda directamente usted, de que hacen dieta, hacen ejercicio, pero no logran bajar de peso. Bien, entiendo. Bueno, miren, esto es muy importante. Recuerden, habrá que ir en busca de la emoción. Recuerden los 4 significados. Habrá que preguntarle si ellos se han sentido rechazados, si tuvieron una pérdida, porque resulta que, ¿qué creen ustedes? Ejemplo número 1, la señora Petrita
se separó de su pareja, de su esposo. Después de un año, esta paciente quedó triste, aumentó mucho de peso, porque tuvo un conflicto de separación que lo vivió en términos de no me quieren, de daño, de algún tipo de rechazo emocional. Entonces, esa persona va a comenzar a aumentar de peso. Y la gente la ve y le dice, es que te ves muy mal, aumentaste de peso, ya no te peinas, te ves triste. Uno. Número dos, es una persona que hay que ver, hay dos tipos de obesidad. Está el obeso débil y el obeso fuerte. ¿Qué significa eso? Habría que verle la cara, las características y hay que ver si es un obeso que se ve rudo, malo. Cuidado, él tiene una historia de agresividad pasada donde lo bulleaban, le pegaban, maltrato físico y entonces su cuerpo subconsciente va creciendo con la intención de defenderse porque lo bulleaban, le pegaban, lo maltrataban. Así que el cuerpo crece para que nadie más se meta conmigo. Pero sí, por su contrario, es un obeso débil. Son aquellos que se ven así como que muy pachoncitos, se ven que hasta uno los empuja y no van a decir nada. Ellos sufrieron una emoción de rechazo y probablemente hasta de humillación, de daño directo a sus emociones de seguridad. Entonces, hay dos tipos. El que se ve muy rudo, sufrió agresión física, verbal o emocional. El que se ve como que tierno, que hasta dan ganas de agarrar los cachetitos, es aquel que, pues bueno, sufrió alteraciones emocionales y le pegaron en su ego, le pegaron en su personalidad, le pegaron en su seguridad vital. Entonces, él, pues bueno, fue dañado así. El otro tipo de daño es que las personas que llegan a aumentar bastante de peso, pues bueno, claro, también tiene que ver con un sistema de querer detener el tiempo. La gente que quiere detener el tiempo y que todo el tiempo anda corriendo y que no le alcanza y que nunca tiene tiempo para nada porque siempre tiene algo que hacer y sus palabras favoritas son no me alcanza el tiempo, es que quisiera que el día tuviera más horas, es que, sí, es que me gustaría que el día fuera más largo. El cuerpo va a mandar una señal al reloj biológico que se llama tiroides, deteniendo el metabolismo, causando hipotiroidismo y por lo tanto el aumento de tiempo, porque en el inconsciente el cuerpo quiere llevar la vida más lenta y parar el tiempo. Claro, nadie puede parar el tiempo, pero sí el tiempo personal, que es el metabolismo, y por lo tanto gastar menos calorías, menos energía con un movimiento y eso se va acumulando cada vez más, y de esa forma aumentar de peso. Habría que hacer un análisis perfecto de esa persona para saber cuál es el problema. Claro, no solamente de pan vive el hombre, es una frase que ustedes la conocen muy bien, y pues si esa frase es real, entonces consideremos que no solamente depende de la alimentación y del ejercicio, sino también de las emociones que nos comemos, porque yo me atrevería entonces a decir que tenemos dos alimentos, el alimento emocional y el alimento físico. Y eso no es secreto de nadie. Tenemos que alimentar dos sistemas, un sistema tangible y un sistema intangible que se llama emociones. Muy importante. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta, terapeutas? ¿Alguien tiene alguna pregunta importante? Con mucho gusto. Ok, doctor, mire, ahorita en Facebook creo que tenemos algunos comentarios de algunos participantes. Nos dice Juanita que si se puede evitar la emoción y tenemos otro también, si la hipertensión y también cómo podemos ayudar ante la emoción de la hipertensión. Bueno, apenas vamos a abordar hipertensión, pero contestaré la primera pregunta. La obesidad se puede evitar, sí, con dos características. La primera es, por supuesto, voy a contestar desde tres puntos de vista. La parte médica nos obliga, por norma oficial mexicana, a caminar mínimo de 20 a 40 minutos a paso veloz. Mucha gente confunde la actividad física con hacer ejercicio.
Actividad física es nuestra vida diaria, pues levantarnos, cepillarnos y ir al baño, trabajar. Y la gente dice, doctor, pero ¿cómo quiere que haga nada más mucho ejercicio si yo en casa me paso trapeando? Esa es actividad física y no tiene un impacto directo al metabolismo porque no cumple las características como acelerar el corazón, aumentar el riesgo sanguíneo, activar los linfáticos para desechar toxinas. No hay un sudor profuso que nos permita hacer la renovación y la grasa, en teoría, no es mala. Deberían comprender que la grasa es buena porque se ocupa para metabolismos en mujercitas para la aromatización de los estrógenos. Eso permite que la formación de hormonas, tanto masculinas como femeninas, que dependen de colesterol, estén bien formadas, bien aplicadas y tengan la función biológica adecuada. Entonces, el primer cambio, incluso para las personas que sufren de anorexia, por supuesto, al quedarse sin cantidad, un depósito de porcentaje de grasa, entonces el primer cambio es dejar de menstruar, ¿no? Y cambios en el estado de ánimo como depresión y muchas cosas, porque recuerden que muchas hormonas son dependientes de estrógenos y dependientes de colesterol para la producción. Entonces, se puede evitar, por supuesto, eh, haciendo ejercicio, que es la respuesta médica. Ejercicio de 20 a 40 minutos donde uno siente exactamente la activación corporal total y un sudor profuso. Número 2, dieta. Lo más recomendable hoy en día es consumir alimentos según el tipo de sangre, como ya lo hemos platicado. Si nosotros consumimos alimentos según nuestro tipo de sangre, lograremos el sistema de control de metabolismo de cada uno de nosotros. Pero habría que conocernos. Es imposible que hoy en día, en el siglo XXI, todavía haya gente que no sepa qué tipo de sangre es y de dónde viene. ¿Quiénes son mis familiares? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y rastrear entonces mi código genético para poder alimentar a mi cuerpo según sus necesidades y sus características. Eh, Doctor, la, ajá. de hecho, hay alguien también que nos pregunta, Olga Marta Jiménez, que cómo saber qué alimentos dejar de consumir según el tipo de sangre. Bien, recuerden ustedes que hay una lista característica y sabemos que a términos generales, los O positivos deben consumir más cantidad de proteína. Esta proteína debe ser un poquito de carne, así como la combinación de un cereal con una leguminosa para formar proteína de alta calidad. Sabemos que la combinación entonces de arroz y frijoles, por ejemplo, que son dos grupos diferentes de alimentos, forman una proteína de alta calidad, así como alimentos de origen animal como pescado y complementos con suficiente líquido para poder mejorar. Sin embargo, un A positivo, su alimentación debe ser más basada en frutas, verduras, ¿verdad? Y muy poca cantidad de proteína para evitar un congestionamiento por tipo sanguíneo. Y así hay una lista tremenda que estaré compartiendo con ustedes posteriormente para poder tener mucho más específico y de eso se derivan pues diferentes combinaciones. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, tenemos otra pregunta también de Karin Carta. Nos dice que si hablamos de familias diabéticas, ¿cuál sería la emoción que destaca la enfermedad? Bien, cuando una familia tiene una herencia de predisposición a diabetes mellitus tipo 2, estamos hablando de que en ese clan familiar, a lo largo de toda la historia, han tenido pérdidas emocionales. Eso significa que la familia tiene dos emociones y que nos retroalimente si esto es verdad, porque resulta que la familia tiende a ser, le va mal, suele, suelen tener malas experiencias en la vida, pero lo viven con un sentimiento de rencor, con un sentimiento lo llaman los biodescodificadores argentinos, de repudio. Perdí algo, me quitaron algo, mi familia está desunida, pero lo vivo en forma de repudio y eso condiciona la diabetes mellitus por herencia. Aunque si hablamos de forma directa, la gente que tiene diabetes o que padece de problemas de azúcar, el significado biológico es elevaré mi glucosa, elevaré mi azúcar, elevaré mi miel de la sangre para recuperar aquello que me han quitado, porque yo sentí que me han quitado el amor, me han quitado la dulzura de la vida y yo me encargaré
de regresar esa dulzura que perdí. Recordemos que la enfermedad no es mala, al contrario, es una enfermedad. La enfermedad es la comunicación de nuestro cuerpo y la compensación de nuestros defectos. Recordemos que por defecto es lo que me hace falta, exceso, lo que me sobra. Y la gente se enferma por tres características. Por defecto, lo que no tengo, quiero compensarlo. No tengo hijos, pues me salen tumores en los testículos para poder tener hijos. Ah, tengo muchos hijos, pues me salen tumores en las mamas para dejar de tener hijos. Y el otro, pues obviamente es una compensación. Todo lo que nos pasa es para compensar lo que no tenemos o lo que nos sobra. Interesante, interesante. Sí, siguiente pregunta. Tenemos también otra pregunta de Juanita. Nos dice que cómo podemos distinguir las emociones según la enfermedad. Bien, no entiendo bien la pregunta. Me queda duda en la pregunta. Sin embargo, bueno, es que las emociones la gente se enferma según cómo viva. Lo platicábamos en la clase pasada. Si yo pierdo a mi mamá, mi hermano pierde a su mamá, o sea, a la mía, y mi hermana pierde a su mamá. U otro ejemplo más clásico. Vamos a una fiesta y los tres perdemos nuestro auto. Nos los roban. Mi hermana lo vive en términos de tristeza porque dice, chin, era lo que junté toda mi vida y entonces siente que, y ese carro representaba, pues obviamente, experiencias, emociones, alegrías, y lo vive en tristeza y se deprime. Entonces, ella tendrá una intención para enfermar de diabetes mellitus. Pero mi hermano, por ejemplo, él lo vive con enojo. Le da mucho coraje, tanto enojo que hasta le pega al piso, se enoja, se va a beber un poquito y está tan enojado que todavía, que diario que despierta, se despierta enojado pensando, ¿y esos dónde andarán con mi carro? Así que entonces le va a dar hipertensión arterial porque recuerden que la presión arterial también hace que el hígado se caliente, aumenta la cantidad de sangre bombeada por esta vena porta y la va a mandar a la cabeza con la intención de pensar más, pelear o huir. Se calienta, por tanto, por exceso de enojo. Pero en mi caso, pues digo, bueno, pues es que seguramente Dios me mandó a esos ladrones para que me robaran mi carro y yo no me accidentara, así que estoy muy feliz. Así que uno se enfermó de diabetes, otro de hipertensión y el otro dijo, ¡pam! Así que habría que ver qué tipo de emoción tenemos para ver qué enfermedad nos da o cómo lo vivimos y en qué términos. ¿Me explico? Y eso es muy, muy básico saberlo para poder hacer el diagnóstico de una enfermedad y de cómo lo ha vivido. Así que, regresando a la pregunta de Angie, es muy importante. ¿Cómo explicarles? Habría que ver cómo lo viven. Habría que ver cuál es su historia. Si fueron atacados, una cosa. Si fueron amenazados, otra cosa. Si fueron, si vivieron su vida bajo rechazo, es otro tipo de neurodescodificación. Bien, voy a continuar con la hipertensión, ya que hemos tratado el tema. La hipertensión es una enfermedad que médicamente nos habla de daño, pues obviamente por el sedentarismo, por la mala alimentación. Recordamos todo lo que ustedes ya han escuchado, habido y por haber, en su centro de salud, en su hospital favorito o con su médico familiar. Pues muy general. La gente enferma por no hacer ejercicio y no comer. Punto. Pero desde nuestro método de neurodescodificación decimos que la gente que sufre de hipertensión arterial es aquella persona que ha vivido una desunión familiar. La intención de esto es latir más fuerte, mandar más sangre para intentar atraer a mi familia porque en el sentido consciente el corazón y el sistema cardiovascular representan a la familia para unirnos. Mi familia se desunió, se me sube la presión. Alguien se está operando en este momento, siento que la puedo perder, que mi familia se puede desunir y mi presión se sube. Interesante. Segundo significado, la gente enojona, no hay gente enojona más bien, perdón, no hay gente hipertensa que no se enojona, porque el hígado está tan caliente, tanto calor, que equivaldría a tener una olla express a más calor, mayor presión, ya que eso es directamente proporcional.
Significa que la gente enojona todo el tiempo está liberando hormonas como cortisol, adrenalina, y entonces diríamos que es una gente caliente. Todo el tiempo está enojada. Así que la presión va a subir, va a subir, va a subir, con una intención de mandarme aumentar la presión para bombear más eficazmente la sangre a todo mi cuerpo, principalmente a mi cabeza, para poder pelear mejor o huir de los problemas. Así que la gente que sufre de hipertensión es aquella persona que todo el tiempo está caliente. Y más aparte, esa persona le agrega alcohol, alimento caliente. Y en la mañana se toma su café con canela, canela, alimento caliente. Y en las tardes va y come carne de cerdo con con mucha salsa, mucho picante rojo. Le agrega otro alimento caliente. Más grasa animal, caliente. La sangre está caliente. Él está caliente. Beba alcohol caliente. Entonces, este cuerpo aumenta la temperatura, por así llamarlo, para poder explicarnos, y entonces esto causará algún tipo de daño y alteración en el sistema cardiovascular. Esto es abordado desde el punto de vista de neurodescodificación. Características médicas, hablamos de, ya saben ustedes, repito, sedentarismo, obesidad, síndrome metabólico, etcétera, 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 etcétera. Aterosclerosis, que es el acúmulo de colesterol en arterias y venas, y no podemos ir así, pero en realidad la parte emocional va allí. Y lo podemos comprobar cuando preguntamos y vemos gente que tiene obesidad, tiene diabetes, tiene mala alimentación, pero ¿qué creen? No son hipertensos. Pero aquella persona que es muy buena persona, incluso come bien, hace ejercicio y al final está teniendo hipertensión arterial. Y se los he dicho, tenemos pacientes que hacen ejercicio, son instructores de yoga, son instructores de actividades físicas, hacen ejercicio de 3 a 4 hasta 5 horas al día y un ejercicio intenso, porque dan clase. Y están sufriendo de enfermedades porque están viviendo, pero cuando uno indaga acerca de su familia, ahí está el punto importante, la familia se ha separado o producen mucha presión para pensar mejor y para poder defenderse sobre algo, siempre están en constante lucha, es gente que todo el tiempo está peleando con todo el mundo, se calientan rápido, de ahí la expresión, tú te calientas muy rápido, están calientes, más otro calientoncito que es un enojo, explotan como si fueran un avión express y entonces pelean con todos. Y de ahí viene la hipertensión arterial. Bien, ¿preguntas acerca de eso? ¿Existen síntomas principales para podernos ahora sí que saber cuándo inicia la hipertensión o así, doctor? Claro, claro, sabemos que también la norma oficial mexicana habla y nos dice que hipertensión arterial es a partir de por arriba de 140 miligramos de mercurio y arriba de 89 en sistólica y en diastólica. La gente tiene dolores de cabeza, esos dolores de cabeza pueden causar vómito o no pueden causarlo, así como fosfenos, la gente de repente dice que ve lucecitas antes de, con ese dolor de cabeza acompañado, ve lucecitas en los ojos y tinnitus, la gente de repente llega a presentar algún tipo de zumbido de oídos junto con un dolor de cabeza intenso. Gente, hay personas que llegan a narrar incluso pues algún tipo de malestar como ojos llorosos y sensación de agotamiento excesivo. Así es, son los síntomas generales, claro, más o menos, pero recuerden ustedes que todo depende de cómo viven esa emoción. ¿De acuerdo? Bien. Es muy importante hablar, hablar de diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que es una enfermedad que a fin de cuentas está atacando hoy en día a toda la comunidad mexicana o a la gran parte de la comunidad mexicana. Y también resaltar dos cosas. La diabetes mellitus se traduce y tiene una traducción etimológica como pues miel, ¿no? Y tenemos que saber que cuando la diabetes mellitus aparece, la persona tuvo que haber tenido esa pérdida emocional que yo les comentaba. Pero además de todo, la característica principal es que ha vivido esa emoción con repudio.
le dio enojo, le dio coraje, lo sintió, le pegaron al alma, le pegaron a la parte del ego. Así que entonces, veamos y por favor en este momento pongan en su cabecita a algún paciente que tenga diabetes y verán que él ha perdido algo que representaba el amor de su vida, representaba la dulzura. Al perderlo, ellos van a comenzar con todos los síntomas. De allí se desencadenan muchas cosas y esta explicación debe quedar clara. Un paciente que ya tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene cáncer, la enfermedad que ustedes me quieran decir. Si yo me entero que tengo diabetes y yo lo vivo con términos de miedo, ay, tengo miedo, ya me dio diabetes, creo que voy a morir, estoy desesperado porque yo tengo miedo, yo no me quiero morir tan joven. Ese miedo, recuerden ustedes, terapeutas, que el miedo representa de forma directa al pulmón. Y la gente comienza a tener edema agudo de pulmón, cáncer de pulmón, alteraciones pulmonares, problemas continuos de vías respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese paciente así lo vivió, en términos de miedo. Tengo diabetes y ahora mi problema es, ay, no puede ser, tengo diabetes, tengo que comprar mi medicamento cada mes y es carísimo, porque el doctor Jorge me manda un medicamento, pues híjoles, no es barato, está caro, pero es muy bueno, pero es caro. Entonces, yo lo vivo en términos de deficiencia económica alimenticia. Recuerden que el cerebro no sabe distinguir entre dinero y alimento. Así que entonces, pasamos al punto de yo lo vivo en términos de decadencia. Mi hígado, después de que ya tengo diabetes, ahora va a empezar a afectar a hígado y voy a tener hígado graso, voy a tener problemas de vesícula, problemas de apendicitis, todo lo que tenga que ver con economía o supervivencia de alimentos. Ejemplo número 3. La otra persona que tuvo diabetes mellitus ahora lo va a vivir en términos de, híjoles, tengo diabetes. Mi esposa ya no me va a querer, voy a envejecer rápido y le pega al sistema emocional de alteraciones de reproducción y de supervivencia familiar. Por lo tanto, ese paciente comienza con alteraciones de la libido, problemas de erección, alteraciones en todo lo que es la relación sexual y coital. Depende el trauma de cada uno de nosotros. Serán los síntomas que vamos a presentar, no importa que tengamos la misma enfermedad. Dime cómo has vivido tu proceso, dime de que estás enfermo y te diré qué es lo que te duele aquí y acá adentro. Porque depende de nuestro trauma, nos enfermamos. Y es cuando decimos, ahora sí, cada quien con su trauma, cada loco con su trauma vivirá su proceso. Pero entonces es momento de tocar el tema importante de por qué soy tan delgada. ¿Por qué entonces hay gente que no puede subir de peso? Vayamos al otro extremo. Ay, qué interesante. Miren ustedes, la gente que no puede aumentar de peso en su inconsciente quiere decir una cosa, quiere transmitir una cosa. Es gente que se siente observada todo el tiempo. Me viene a la mente una paciente que le urge subir de peso, pero claro, se siente criticada seguramente, sabe sentir observada por todos y seguramente tuvo un papá o una mamá muy rígidos, que el significado biológico es entre más delgadito sea, entre más delgadita sea, menos me pueden ver y menos pasaré desapercibido o desapercibida y menos me podrán molestar o yo estaré en menor riesgo. Característica de personas que han estado sometidos bajo un régimen estricto por parte de padres regularmente o mamá. Pero recordemos que quien manda en casa, sea hombre o mujer, representa la figura paterna. Así que quien no puede aumentar de peso, así se los trajeron, ¿no? Muy rígidos. Y hasta que no desconectamos el cerebro y le avisamos que eso ya pasó, podemos aumentar de peso o perder peso en su forma contraria. El tema de diabetes, hipertensión y obesidad me obliga a poder
hablar también acerca de dos cosas. Esteatosis hepática, que se traduce como hígado graso. Y dos, alteraciones hormonales. Bueno, el hígado graso va a aparecer en personas que sí o sí tendrán alteraciones con la deficiencia alimenticia o la deficiencia económica. Recordemos que el cerebro no sabe distinguir entonces entre alimento y dinero. El cerebro no conoce el dinero, pero sí conoce que tenemos deficiencia. En la antigüedad nos remonta a esto. Nuestros ancestros salían a cazar animales, recolectaban frutos, depende la etapa del año. Y entonces, resulta que actualmente hemos modificado todo este planeta, pues ya no vamos a cazar, ya no comemos, depende la estación del año, cosa que debería ser real, porque cuando hace calor deberíamos comer la fruta de temporada, porque la naturaleza es sabia y nos los manda. Así que cuando hace calor, primavera, el cuerpo como hace más calor nos deshidrata y entonces nos manda frutas de temporada con la intención de que nos hidratemos, porque cuando tenemos sed, en realidad estamos queriendo comer fruta o tomar agua. Hay tres tipos de sed. Está una sed que va a aparecer cuando ya no tengo electrolitos, me hacen falta sodio, potasio, calcio, etcétera. Y el otro tipo de sed, cuando a mí se me antoja algo fresco, una verdura, una fruta, es porque en realidad tengo hambre de sed, que se considera más que ser un tipo de hambre. Y esta sed es una forma de pedirnos comer fruta, porque estamos en temporada de primavera. Pero resulta que ahorita estamos comiendo mango. Mango en invierno, eso está en contra de la naturaleza. Cuando en teoría deberíamos estar consumiendo ni más ni menos que frutos secos y alimentos dependiendo a la época. Estoy seguro que ahorita las ardillas no andan comiendo plátanos, no andan comiendo mangos o fruta porque no es la temporada. Ellos ahorita están comiendo todo lo que juntaron en primavera a lo largo del año porque estamos en invierno. Entonces es momento de consumir ahora sí alimentos grasosos porque ocupamos por el frío. Pero cuando viene la primavera, consumamos alimentos frescos, frutas, verduras, agua, etcétera, etcétera, etcétera. El mensaje aquí es lo siguiente. Lo más fisiológico, sano es comer según la estación del año. Mucha atención. Cosa que no hacemos porque hoy en día si queremos, si hoy a mí se me antoja un mango, voy y lo compro, porque ya la industrialización no los permite. Ya hay enlatados, ya hay alimentos. Si ahorita se me antoja a mí eh, una fruta seca, siendo primavera, salgo, voy, lo compro y me lo como. Cuando en teoría no debería existir ese alimento en esa época porque estamos desfasados. No estamos comiendo según nuestro tipo de sangre para empezar. Y segundo, nuestra estación del año. ¿Acaso nuestros ancestros comían frutas y verduras en invierno? Había hielo, no podían, pero sí comían la fruta seca que habían recolectado, más las carnes que habían logrado conservar para poder satisfacer sus necesidades en esa época del año, según su estación. La estatosis hepática, el acúmulo de grasa en el hígado, entonces me va a traducir eso, una deficiencia. En la antigüedad, la gente comía hoy un mamut completo, hasta saciarse. Comían tanto, tanto, tanto que decían, ay, por fin comimos. Pero después no sabían si en 2, 3 días, una semana, 15 días, iban a volver a comer otro festín así. Por lo tanto, el cuerpo era tan sabio que acumulaba lo más que podía en músculos, en forma de glucógeno, y en el hígado, en forma de glucógeno, para que cuando no tuvieran alimento, el cuerpo echara mano de este glucógeno, tanto muscular como hepático, y de la grasa que se acumulaba alrededor, porque en realidad la grasa es energía de reserva, es alimento que nos está reservando. Resulta que actualmente, pues bueno, comemos diario,
pero el cuerpo se quedó con esta información. Entonces, la gente que come poco y que solamente come una vez al día y dice, doctor, ¿por qué subo de peso tanto si solamente como una vez al día? Y la respuesta es, por eso no baja de peso, porque le está mandando el mensaje a su cuerpo de, su cuerpo piensa así, él me da de comer una vez al día, así que cuando coma, voy a jalar todo para aprovechar, porque no sé si mañana me vuelva a dar de comer. Y hablamos de una dieta que se llama, o de un plan alimenticio que se llama dieta del metabolismo acelerado, que habla de comer de 5 a 6 veces al día para acelerar el metabolismo y lograr masa muscular, quemar grasa, porque recordemos que la grasa no es mala, la grasa es una reserva que se va a estar renovando constantemente. Lo malo no es tener grasa, sino que esa grasa la acumulo, pero la quemo, la acumulo, pero la quemo. La grasa mala es aquella que tiene 20 años, 5 años, 3 años acumulada y nomás no se va movido, porque cuando yo como, se acumula, mi cuerpo fisiológicamente acumula grasa, pero yo lo quemo, entonces esa grasa desaparece y se vuelve a acumular grasa nueva día con día, mes a mes, semana tras semana, pero así como se acumula, la quemo, se acumula, la quemo, se acumula, la quemo. Pero hay gente que tiene esta grasa, de 3 años, 5 años, 20 años, si no es que de más tiempo. Y esa grasa es la que es una grasa oxidada, ya está mal. No es malo tener la grasa, lo malo es tenerla y no quemarla y no renovarla constantemente, constantemente, constantemente. Porque he dicho que la grasa es buena para los procesos metabólicos normales, fisiológicos, tanto masculinos como femeninos, producción de hormonas principalmente. Preguntas. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Verdad? Bien, si no hay preguntas, continuaré con otro sistema diferente. Quiero preguntarles, por favor, si ustedes han tenido alguna experiencia con los alimentos. Tengo una pregunta aquí de Facebook que dice, doctor, ¿comer pan está mal? Y la respuesta sería la siguiente. Comer pan no está mal, pero esta respuesta es relativa. Dependería del tipo de sangre, de la actividad física y de las características fisiológicas de mi cuerpo. Aunque en teoría para los mexicanos no nos va muy bien. Eso significa que cuando yo estuve en Francia, me daba cuenta que las personas tenían un cuerpo excelente, poca cantidad de grasa corporal y comían diario pan, crepas, vino, quesos, lácteos, más pan, otra pizza, una hamburguesa y más pan. ¿Y qué creen? Tenían unos cuerpazos, porque hombres y mujeres, pero bueno, veámosle los ojos, son azules, veámosles el cabello, son rubios, veamos su estatura, tienen otro tipo de linaje. Ellos procesan bien el trigo, el pan, las harinas. Los mexicanos, pues no. Pero cuando ellos consumían maíz, ¿qué creen que pasaba? Se enfermaban, por supuesto, porque nosotros, por nuestra piel, nuestros ojos, nuestras características y nuestra historia étnica, procesamos bien el maíz, pero no el trigo. Asimismo, la cebada tampoco la podemos procesar como mexicanos, ni el centeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que la característica principal de esto tiene mucho que ver con el tipo de sangre y cómo podemos procesar los alimentos. Esa sería la explicación más importante. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Respecto al agua, doctor, tengo una duda. Bueno, me hacen la pregunta, ¿por qué no es bueno el agua simple?
Ok. Bien, es una pregunta que pues seguramente hacen por una característica. Resulta que el agua simple no es que sea mala. Hablamos de tres tipos de agua que regularmente el ser humano consume. Hablamos de un agua que es totalmente pura, la famosa agua bidestilada o el agua destilada, ¿no? Donde esta agua se caracteriza por no tener minerales, cero sodio, cero potasio, cero calcio. Entonces es agua que está totalmente libre de minerales. El segundo tipo de agua es un agua que está rica en minerales, sodio, potasio y que se encuentra en la naturaleza en los manantiales, por ejemplo. Y esta agua se caracteriza porque tiene un peso molecular, depende de la cantidad de materiales y de minerales que contiene esta agua. Resulta que el agua que tiene 0% de minerales participa en un proceso que se llama ósmosis. Significa que irá a hinchar las células y entonces el agua penetrará moviéndose de un lugar de menor concentración a mayor concentración. Significa que mi célula tiene 5 puntitos de electrolitos. Cuando entra el agua totalmente simple, va a entrar y esta va a ir a diluir los minerales y la célula se hinchará. Y al hincharse, aumentará el volumen y la gente lo representará en forma de edemas, hinchazón de pies, alteraciones, algunos dolores de cabeza por allí. Depende la característica. Es el motivo por el cual el agua simple regularmente no se está consumiendo de forma como protocolo, porque el agua se consume depende de la actividad física de cada persona y cada paciente. Por lo cual se aconseja entonces colocarle un soluto para evitar que este proceso de ósmosis sea un proceso muy agresivo al cuerpo humano. Bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Quedó contestado? ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya que comenzaremos a dar las conclusiones de este tema. Así que, Edith Sánchez, sí, claro, claro. Entonces, comer pan, sí, no es malo, nada es bueno, nada es malo, todo depende del cristal con que se mira, dirían por allí. Y eso es muy cierto. Pero para nuestros genes no nos va a poder ayudar mucho. Y la gente que está escuchándonos podría opinar. Yo lo he englobado en 5 preguntas básicas. Ok. A las personas que se les inflama los intestinos, hablamos del síndrome de colon irritable, anteriormente mal llamado colitis, pues bueno, ¿qué creen? Tienen una coincidencia. Regularmente consumen mucho carbohidrato, consumen pan. Y este pan tiene que ver con la fermentación que ocurre con las azúcares, de hecho. Número 2, exacto, consumen azúcar. Número 3, emocionalmente todo el tiempo andan como entre enojadas, nerviosas, ansiosas. Y entonces es un conjunto de características que harán que el intestino se inflame. Así que entonces sabemos que los azúcares, no me dejarán mentir, fermentan y por lo tanto provocan acidez corporal, tema tocado con anterioridad, sabiendo y diciendo que el cuerpo es más sano entre más alcalino sea. Por eso todo el mundo habla de agua alcalina deportiva. Liverpool se encarga de vender agua alcalinizada, que no es más que pues, agua que tiene características alcaloides para neutralizar ácidos, que por el simple hecho de estar vivos, los producimos momento tras momento en el metabolismo de día a día. Y el pan entonces no es malo. Lo que sería malo sería no tener esa certeza de consumir alimentos según nuestro tipo de sangre. Sería lo principal. Obesidad. Bien. Como conclusión, la obesidad tiene un origen emocional, un origen metabólico y, claro, un origen por herencia. Recordemos que no se hereda la enfermedad, se hereda la emoción.
Número 3, hipertensión arterial. Tiene que ver con un intento por juntar a alguien, por intentar reunir a mi familia y por sentirme atacado todo el tiempo. La gente peleonera sufrirá de hipertensión arterial. La gente enojona tendrá hipertensión arterial con la intención de bombear más sangre para poder pelear o huir mejor de mis problemas. Regularmente es gente peleonera, créanme. Toda la gente con hipertensión tiene una cara de hipertensión, cara de enojones, ¿no? Y diabetes mellitus, híjoles, esas personas han sufrido una pérdida donde se fue la dulzura de mi vida. Sentí que algo perdí, algo me quitaron. Y a partir de ese momento mi cuerpo va a intentar mandarme señales de amor. ¿Y qué mejor que mandarme mucha dulzura en forma de glucosa elevada que va a alterar mis órganos vitales? Hígado, riñones, por supuesto, retinopatía diabética y alteraciones nerviosas con la famosa neuropatía. Preguntas. Adelante, por favor. Ok, doctor, mire, ahorita tenemos una pregunta aquí de Juanita. Nuestra terapeuta Juanita dice que si se puede estimular el páncreas para que produzca insulina naturalmente, ¿eso se puede? Bien, pues bueno, por aquí tenemos en nuestra comunidad algunos acupunturistas, ¿verdad? Tenemos algunos licenciados en acupuntura que ellos me permitirán hablar un poquito sobre su área. Bueno, sabemos actualmente que sí se pueden hacer estimulaciones de forma indirecta. Esto se hace por medio de punción en algunos nervios que en realidad van a llegar a estimular al páncreas de forma indirecta. A veces la gente cree que eso es mágico y pues bueno, la gente también opina que este problema de puncionar con agujas el organismo tiene otro sentido más mitológico o un poco más mágico, y no es así. Cuando esto está aplicado y aterrizado a la parte científica, sabemos que con una aguja tocamos la parte nerviosa, las terminaciones nerviosas de los corpúsculos que las terapeutas ya saben, llevando la información directa al órgano para que éste se pueda estimular, despertar. Hay diferentes técnicas donde se puede estimular para que este órgano despierte y funcione mejor, otro para que se calme porque está produciendo mucha actividad y otro método para que ese simplemente se me regule. Entonces sí se puede estimular de forma natural, tanto con algunos alimentos que van a hacer su estimulación y como con punción, así como con un masaje terapéutico. Sabemos también que tenemos terapeutas físicos, fisioterapeutas y terapeutas kinesiológicos. Y sabemos que un masaje metamérico en en la zona lumbar y torácica, donde desprende el nervio entre vértebra y vértebra, que controla la raíz nerviosa con la tabla de acción-reacción, podemos estimular el nervio para que el órgano me responda de forma eficaz. Simplemente con un masaje terapéutico, en donde emerge el nervio que controla el órgano, podríamos hacer una estimulación indirecta. Claro, el ejercicio, la dieta también ayudan a estimular la sensibilidad a la glucosa y ayudaría al funcionamiento óptimo del páncreas. ¿Cómo alcalinizar el agua? Una pregunta más. Bien, señora Elizabeth, mire usted, alcalinizar el agua, hay muchos métodos, hoy en día hay alcalinizadores, incluso que se pueden conseguir en el mercado, donde pues esto solamente basta colocarlos adentro y automáticamente haría la alcalinización.